la nube. Yo soy víctima de una alergia que no tienen idea. Bueno, estoy hablando del coronavirus. El problema que ha nacido ya hace un año atrás, me parece en este mes de marzo, ha sido el coronavirus. Y una posible solución para disminuir el nivel de contagio es la vacuna, ¿verdad? Eso es conocimiento de todos. Nadie puede decir no sé de qué está hablando. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el problema? ¿El coronavirus o la vacuna? A ver, su participación, pueden activar sus micrófonos o a través del chat. ¿Nadie? ¿Cuál ha sido el problema? ¿El coronavirus o la vacuna? El problema del coronavirus nos dice la licenciada Evelyn Patricia Centellas. Excelente, mi licen Evelyn. Es la enfermedad, ese es el problema. Ahora, ¿qué se ha tenido que estudiar primero para poder determinar una posible, llamémosle entre comillas también solución? No es un jarabe, no es una tableta, no es un inyectable en sí, es una vacuna, ¿sí? Pero para determinar los componentes de la vacuna, ¿qué se ha tenido que estudiar primero? El problema que ha sido el coronavirus. Entonces, ¿cuál ha sido el objeto de estudio? Todas las dudas que tenía se resumen en una investigación. ¿La investigación de qué? De la enfermedad, o sea, quería saber... De la enfermedad, del problema, del COVID, ¿sí? Ese ha sido el objeto de estudio, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, el objeto de estudio de su trabajo primero va a ser el problema. O sea, si ustedes me están diciendo ahorita, dicen, yo quiero hacer aprendizaje significativo o yo quiero hacer estrategias activas, esa es como decir, dice, yo quiero hacer una vacuna. Pero ¿cuál es el problema? Yo le voy a decir. ¿Cuál es el problema? Algunos empiezan por el tema y dicen, quiero hacer didáctica en valores. Ya, perfecto, me parece muy bien. O quiero hacer educación de calidad, por decir, ya. Pero me está diciendo la vacuna. No tenemos que empezar por la solución, o de repente se nos ocurrió hacer una vacuna por si hay alguna enfermedad. No, ¿verdad? Nace de estudiar el problema. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es el problema para luego analizar alternativa de solución. Ejemplo, si los estudiantes llegan tarde, posteriormente no asisten a su institución, sea la universidad, sea el instituto, sea el colegio, ¿qué está sucediendo? Hay un ausentismo en asistencia. Posteriormente el ausentismo va a haber un abandono, va abandonando, un abandono esporádico y termina con una deserción universitaria. Pero primero llegó tarde, luego como que no fue, alguien preguntó por mí, no, y luego termino abandonando porque ya me conseguí hasta otro trabajo en ese turno de estudio. Entonces, el problema es la deserción. Tengo que empezar estudiando el problema. Y mi tema de investigación, lo que voy a proponer, puede ser estrategias motivacionales, porque cuando el estudiante se siente motivado, incluso algunos jóvenes a temprana edad hacen familia, tienen sus hijos, pero uno dice, ¿cómo le hace? Porque deja a sus niños chiquitos con la vecina, con otra vecina, o por último hasta los lleva a la universidad, pero continúa con su estudio. Quiere decir que está motivado. Hay una motivación interna que hace que nada, pero nada va a interrumpir ese objetivo que tiene. Esa es una motivación interna. Y hay otros que no tienen ningún problema, tienen todos los recursos, y dice, me da flojera estudiar, eso no es para mí, yo prefiero trabajar. Entonces, no hay esa motivación. Pero el problema no es la motivación, el problema es la deserción. La motivación es la posible solución. Entonces, tomemos bien en cuenta para la tarea 1, que me imagino que lo están haciendo, que un trabajo de investigación tiene 2 elementos.
el primer elemento, que es el problema, que es el objeto de estudio. Eso se estudia primero. Y el segundo elemento, que es la solución. Por ejemplo, si el primer elemento, mi objeto de estudio, es el coronavirus, la solución será la vacuna. Entonces, mi hipótesis incluso va a decir, el coronavirus disminuirá con la vacunación, con aplicar la vacuna a todos los habitantes. Disminuirá, yo no sé si va a disminuir o no va a disminuir el nivel de contagio. Y no sé si todos se van a vacunar o no. Yo no sé si me voy a vacunar hasta ahorita porque tengo muchas enfermedades, así que no sé. Pero por eso dice disminuirá. No estamos diciendo disminuye, no se está afirmando. La hipótesis es, hay una palabrita conector que es disminuirá, mejorará, incrementará. Esa palabrita de conector es la que luego se comprueba cuando concluimos el trabajo de investigación. Por eso algunos trabajos de investigación ya en la tesis dice verificación de hipótesis o validación de las variables. ¿Por qué estoy yéndome a la tesis si ahorita estamos en el perfil? Porque si ahora que estamos en el perfil no estoy determinando bien y digo, esto es el problema, clarito, con una sola palabra, y no estoy determinando bien y decir, esta es la solución. Entonces, ¿cómo luego cuando haga la tesis voy a trabajar? Tenemos que tenerlo de manera clara. El término del problema y el término de la solución. Como decir COVID, vacuna. No estamos indicando que en China, en el año tanto, en el 2019, entre noviembre y diciembre, empezaron. Esos serán los antecedentes que vamos a redactar. Estamos yéndonos, como dice la investigación científica, es precisa, es clara. Eso hace de una investigación científica, la precisión, la claridad, no admite ambigüedades. Es como cuando vamos al médico. Yo hace unos minutos me he colocado un dexametasona, ya me está pasando, de 5 mg. No decía, posiblemente colóquese un dexametasona y ya vea usted si es de 5, de 4 o de 10 mg. Es preciso, porque si me hago colocar más me va a ir peor y si me hago colocar menos no voy a mejorar. Entonces la ciencia es precisión. Lo propio en una construcción de una casa, de una habitación, si hacemos menos centímetros el techo, vamos a tener una gotera. Y si hacemos más centímetros también, ya también va a quedar deforme y va a interrumpir quizás el tránsito. Entonces tenemos que ser precisos. La investigación científica es precisa en sus conceptos y tiene sus autores. Nosotros, ninguno de nosotros aquí está creando una teoría. Nadie, es como decir, nadie va a crear una vacuna para COVID, pero podemos analizar los componentes y podemos determinar, por decir, quiénes sí se pueden vacunar y quiénes tenemos más riesgo en vacunarnos. Pero nadie va a inventar nada. De lo mismo es la investigación científica. Todos vamos a analizar teorías precisas con autores precisos. Y eso vamos a quizás a proponer algo ya en el último capítulo, en el último apartado, donde vamos a hacer una propuesta. Es como ya proponer la vacuna, si ustedes quieren. Eso tiene que estar clarito, estimados licenciados, y es por eso que antes de continuar, yo les quiero preguntar, a ver, voy a preguntarle al licenciado Jesús Fernández, que lo veo en línea, muchas gracias. Licenciado Jesús, dígame un nombre de sus compañeros. ¿Usted ve los nombres de sus compañeros? ¿Logra ver? Son 29. No, a ver, no veo. No ve nadie. Dígame un número del 1 al 29, entonces. 29. Ya, aquí tenemos la licenciada Rosbel Luna. Rosbel Luna, ¿nos está siguiendo Rosbel Luna? Sí. Licenciado Rosbel, ¿cómo está? Buenas noches. Al ser ya nuestra segunda clase, yo le pregunto, Lice, ¿cuál es su profesión de usted?
Soy maestro de educación física. Maestro de educación física. Muy bien, colega. La pregunta es, ¿qué está investigando? ¿Ya lo tiene más o menos claro cuál es el problema y cuál sería la posible solución? Sí, estaba delineando algunas cosas sobre precisamente en estos días y estaba pensando en, digamos, en hacer la actividad física como medio para preservar la salud. De esa manera estaba planteando el trabajo correspondiente. Ya, tengo dos elementos, tiene usted dos variables. Actividad física y conservación de la salud o preservar la salud. Quizás no sé cómo lo vamos a encontrar más en el internet como conservación o preservación de la salud, pero es la salud o cuidado de la salud. El tema es la salud y la actividad física, me parece genial. Ahora, ¿cuál será el problema? ¿El problema será la actividad física o el problema será la salud? Bueno, yo estaba analizando, enfocando desde el punto de vista de la salud, porque hemos visto pues que con esta enfermedad reciente es que recientemente se ha dado que muchos niños, muchos estudiantes han estado de forma sedentaria, han estado encerrados en las casitas, no hemos podido salir y como que no hemos hecho mucha actividad y posiblemente muchos estamos pues tal vez sesgados de la actividad, entonces por esas razones que yo quería poner, reactivar esto mediante la actividad física para tener estudiantes sanos y fuertes y conseguir de esta manera que hacer una lucha contra esta enfermedad que tenemos. Ya, muy bien. Ahora, pero ¿cuál es el problema? ¿La actividad física o la salud? En una sola palabra. Vamos a analizar con usted. ¿A más actividad física habrá mayor salud? Mediante la actividad física es que podemos preservar, es como un escudo, ¿no? Que nos va a ir... Entonces el problema es la salud. El problema es la salud, porque la salud se está viendo afectada por la poca actividad física. ¿Sí? Entonces, ¿cuál variable es dependiente y cuál variable es independiente? A ver, a más actividad física mejora la salud. Mejora la salud. A menos actividad física, como yo que trabajo sentada, yo tengo ese problema, yo voy a leer su trabajo, yo voy a aplicar su trabajo, porque yo trabajo sentada, yo no tengo actividad física y me vienen mil enfermedades por falta de moverme. Entonces, a menos actividad física, menos salud posiblemente voy a tener. Entonces, ¿quién depende de quién? La salud depende de la actividad física. Entonces, la salud es variable dependiente. Anotamos, por favor, estimado licenciado Luna. La salud es variable o conservación de la salud o preservación de la salud o cuidado de la salud. El tema es la salud. Es variable dependiente porque depende. ¿De quién depende? De la actividad física. Y la actividad física es variable independiente porque no depende de nada. La actividad física es variable independiente. Independiente. Entonces, como ya tenemos sus dos variables, su trabajo sí es investigación científica. ¿Me entiende? Sí. Entonces, el problema es la actividad, la salud. Usted va a investigar la salud desde el punto de vista de la actividad física y desde el punto de vista educativo, porque si no va a terminar siendo un trabajo de médicos si solamente nos quedamos salud, sino como el niño, el joven, tiene que tener actividad para que vaya desarrollándose y las actividades propias de su edad que están estipuladas en los planes y programas del Ministerio de Educación, porque eso tiene una estructura sólida de las actividades que tiene que hacer, de las disciplinas que tiene que conocer. Entonces, usted ahí en su marco teórico o en su fundamentación teórica va a colocar que la actividad física, de todas maneras lo estamos grabando, la actividad física de los estudiantes está enmarcado en los planes y programas del Ministerio de Educación según la ley 070.
Y al verse debilitado esta situación, incluso en el planteamiento del problema ya puede colocar también que al verse debilitado, la salud se ha involucrado y ha tenido limitaciones, debilidades, provocando diversas enfermedades, tanto biológicas como psicológicas, porque no he salido a botar esa energía, me he discutido en la casa, ha habido problemas familiares, ¿no? Que conocemos todos a nivel nacional a lo que hemos llegado. ¿Sí? No solo es la salud física, sino también la salud mental, la salud intelectual, porque el cerebro tiene que oxigenarse. Me parece excelente su trabajo, licenciado Luna. Entonces tenemos las dos variables. La variable independiente, que es la actividad física, la variable dependiente, que es la salud, porque la salud depende de la actividad física. Al tener las dos variables, ya es un trabajo científico, ya podemos hacer un perfil y usted puede agarrarse en un marco legal con la ley 070, que indica que tiene que desarrollarse las actividades según los planes y programas. Y ya con eso usted ya va a desarrollar. Bien, muy amable, licenciado Luna, muchas gracias. Licenciado Luna, vamos a pedir la participación de otro licenciado. Un número del 1 al 32, por favor. El 15. 15. 3, 5, 10, 15. Otro varón, el licenciado Wilson Mercado, ¿está? Le dicen buenas noches. Buenas noches, licenciado Wilson. ¿Cuál es su profesión? Yo soy maestro. Todos los colegas son maestros, ¿cierto? ¿O estoy mal? Sí, al parecer todos somos maestros. Yo también soy maestra de base, le diré. Mi primera profesión es el magisterio. Así que por eso le digo todos los colegas. ¿Van a venir? ¿No quieren? Por eso nos entendemos, porque el magisterio es una familia grande. Sí, somos muchos. Sí, ¿no? Y nos reconocemos. Me habrán visto a mí quizás en algunos videos de YouTube y bueno, todo. Yo estoy en todo lado. Bien, estimado licenciado Wilson, así al punto, ¿ya lo tiene determinado el problema y la solución o todavía no y ahorita lo podemos delimitar? No, ya lo tengo pensado. Ya. El problema tendría que ser las conductas discriminatorias socialmente aceptadas en la sociedad y el origen que tengo a ese problema, he pensado en el maltratamiento metodológico. O sea, no se trata la discriminación, no se encara la discriminación en el aula como debería hacerse. Ya, entonces el problema está conductas discriminatorias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, en la vida real, en el trato interpersonal en la comunidad educativa. Ya, ya, más en la comunidad educativa. Muy bien. Y esa sería una variable. Y la otra variable son estrategias metodológicas. ¿Pero de qué? Para tratar el tema de la discriminación. O sea, no se lleva o no se trata la discriminación. Estrategias metodológicas de igualdad o de equidad podemos colocar, porque todos son estrategias metodológicas. Entonces podemos colocar estrategias de equidad e igualdad, porque como yo, quizás la persona se cree más y le trata diferente porque eso es subjetivo, ¿no? Cree que el otro vale menos y lo trata diferente. Sin embargo, no es así. Todos valen más, no importando la edad, no importando el origen, no importando los conocimientos, todos somos iguales. No debe haber ni una molécula de discriminación desde ningún sentido. Es decir, tú eres niño, cállate, estamos hablando mayores. Ay, a mí me duele, pero yo digo, ¿y qué culpa tiene de ser niño? ¿Cómo le puede decir de esa manera? Ay, no, me pone súper mal. Entonces, me parece que serían estrategias de igualdad o de equidad, donde usted quiere que todos se tienen que tratar de manera armónica, de manera igualitaria, que no haya esas diferencias, ¿no es cierto? Hay un aspecto más que me gustaría, si se pudiera incluir.
es que estas conductas discriminatorias que se producen han sido aceptadas socialmente. Sí, se producen, pero la sociedad, la gente no lo nota tal como es, ¿no? Parte de esa problemática. Eso está en el problema. ¿No? Entonces, Que, conductas acepta, discriminatorias. ¿Ya lo escucho, Alice? Así, le decía, o sea, son conductas que se han producido, se siguen produciendo, que la sociedad no lo asume como discriminatorias, pero existen. Muy bien. Entonces, conductas discriminatorias aceptadas por la sociedad, algo así lo va a aumentar en el problema. O discriminación aceptada, Sí, o sea, que no le dan la atención. Es como lo que yo le digo, ¿no? Le dicen a los niños, aquí estamos los mayores. Para mí es una discriminación al niño, para mí. Y me duele, pero otros lo demás aceptan, ¿no? Y le dicen, sí, salí, andate a la otra habitación, o no es esto para ti. Para mí es una discriminación fatal. Otros lo aceptan, incluso lo apoyan y lo sacan al pobre niño de ahí, y él ya, ¿qué se sintió? Digamos, ¿cómo se sintió? A mí eso no me parece, no me va a parecer nunca. Y las otras estrategias metodológicas de igualdad, de inclusión o de toma de conciencia también quizás, porque si usted está indicando de que ya la sociedad ha aceptado esta conducta, quizás la estrategia me va a llevar a una toma de conciencia, de darme cuenta de que no estamos procediendo de la mejor manera y que estamos excluyendo a muchos ciudadanos, muchos individuos, muchos estudiantes, muchos actores de la comunidad educativa, ¿no? Vamos a concentrarnos en la educación. Entonces, hay conductas discriminantes en los actores de la unidad educativa, y lo que usted quiere hacer son estrategias, no sé si decir de inclusión, porque si no va a parecer que es de discapacidad y no sería ese el término. Pero ya tiene usted entonces sus dos variables, ¿verdad? Ya, muy sí, bien, licenciado Wilson, le agradezco, está muy claro. Entonces, nuestro contexto de investigación viene a ser las unidades educativas. No es necesario buscar una universidad, porque no es un diplomado en educación superior o una maestría en educación superior, sino en contextos o gestión educativa. Podemos realizarlos en nuestra propia unidad educativa, o la unidad educativa donde nosotros estemos observando que existe esa situación problemática. Puede ser que ese sea lo que a usted le interesa investigar y en su unidad educativa no exista eso, pero sí en otra unidad educativa y usted quiere analizar por qué se dan estas conductas y cómo podríamos disminuir esas acciones o hacer una toma de conciencia. Entonces, puede usted realizar su trabajo en otra unidad educativa. No necesariamente tiene que ser en la suya propia, ¿ya? Lo importante es realizar la investigación. Bien, dicho esto, entonces, vamos a continuar. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Buenas noches, doctora. Tengo una duda. Para trabajar este proceso de investigación, somos profesores, ¿no? También presentes en el grupo de secundaria y trabajamos con diferentes cursos. ¿Tendríamos que especificar el curso con quién se va a trabajar? Sí, Milice, muchas gracias por la pregunta. Mientras más delimitada esté el trabajo de investigación, es mejor. Como ustedes saben, ya ha habido presentación de monografías, no recuerdo si es de ustedes o de otro grupo. Entonces, una observación era que también se les decía, coloquen el curso, y algunos dicen, no, dicen, pero lo voy a aplicar en todo el secundario, lo voy a aplicar desde primero a sexto, por eso estoy colocando así. Claro, es cierto, es como, van a disculpar que me ponga de ejemplo, es como yo que me hice colocar hace unos minutos atrás una inyección para todo mi cuerpo, pero tenía que sacarme un análisis de una partecita nomás, ¿no es cierto? No, me han sacado sangre de todo mi cuerpo. Entonces, en la investigación científica, sí o sí se tiene que delimitar, sí o sí se delimita. Ya se asume que si va a funcionar con el primero de secundaria, va a funcionar con el tercero, con el cuarto, con el quinto y con otros colegios. Si hay un problema, por ejemplo, de discriminación en Copacabana, por decir,
Y también aquí en Valle Grande hay otro problema de discriminación, y esas estrategias de inclusión, esas estrategias de toma de conciencia basadas en un aspecto legal, primeramente quizás de la constitución política, un aspecto psicológico y todo lo que engloba, puedo trabajarlo también en Valle Grande. Por eso se llama ciencia, porque puede ser aplicado en diferentes contextos. Y para que sea más preciso, mientras más delimitado, mientras más preciso, es mejor. ¿Sí? Sí, está E bien, gracias, doctora. incluso, mi Licen querida, incluso, si yo voy a hablar de equidad, de igualdad, voy a trabajar en el trinomio cuadrado perfecto, donde el cuadrado, los lados son iguales, 4 centímetros, 4, 4, 4. Entonces ya estoy hablando de igualdad, de equidad, como un modelo matemático. Yo voy a hablar de equidad y de equidad con el trinomio cuadrado perfecto. Pero estoy hablando solamente de un tema, que es el trinomio cuadrado perfecto y su representación geométrica y su solución algebraica. ¿Es un trabajo de tesis? Sí, claro que sí es un trabajo de tesis, pero solamente lo estás aplicando en un tema, pero es una semilla, un ejemplo, que usted lo puede trabajar luego en otros temas que tengan características similares. ¿Se comprendió? Entonces puede agarrar incluso un trimestre o un tema, no necesariamente tampoco todo el curso. Por ejemplo, si hablamos de respeto a la familia, lo que vale el padre y todo eso, alguna vez trabajamos con algunos colegas en sociales con el sistema solar, que el sol es el centro que da vida al planeta Tierra, que siempre va a estar que va a ser siempre el tercer planeta. Y el tercer planeta, ya hay vida porque somos el tercer planeta, no el segundo ni el cuarto. Entonces, eso ayuda también como una estrategia para aceptarme. No decir, pero ¿por qué yo tengo que estar aquí? Yo quiero estar allá. Y una situación de inconformidad, de depresión, que a veces a los chicos se le da y dicen, no, pero es que y querer ser el centro o el sol, pero no, tú estás bien siendo el tercer planeta porque otra persona es el sol, o tu papá es el sol y tú eres el hijo y el hijo es el tercer planeta. Entonces pueden agarrar de esa manera también un tema o una unidad o un trimestre, un curso, mientras más delimitado, mientras más preciso sea, incluso es mejor, porque ahí ya están tomando acciones concretas. Cuando tomamos todo el curso, o todo el ciclo, es muy genérico. Yo veo propuestas muy genéricas. Bien, vendrá un psicólogo a dar unas charlas, dice 40 minutos. Se invitará a un policía a dar otras charlas, tantos minutos, sensibilización. Entonces, es genérico. Cuando uno lo quiere poner en práctica en la realidad, aunque no se pone en práctica la tesis, pero ya uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Porque está todo genérico. Pero cuando uno hace una propuesta ya más sustancial, somos más precisos, no se nos va nada. Y recordemos, el perfil puede tener 30, 40 páginas, no más, quizás a lo mucho 45, 50. Mientras que la tesis tiene 120 páginas, donde en la tesis ya cada capítulo llega a tener 25 páginas, pero bien pensadas, no es copiar y pegar la teoría. Entonces ya hay una propuesta de 25 páginas. Y eso nos va a llevar a concretizar realmente algo, como lo decía el licenciado, me parece a mí apasionante, me parece interesante el tema de la concientización sobre la aceptación de la discriminación que se da y el aceptar que me están discriminando, ¿no? El aceptar que me van a discriminar y el aceptar la discriminación, que incluso en su inconsciente cree que lo merece. Eso es preocupante y eso se ve día a día. Lo propio sucede con la actividad física. Ante estas situaciones nos hemos acostumbrado a no caminar incluso y a hacer esos pedidos ya, y el temor nos ha llevado a adquirir otro tipo de enfermedades. Entonces, me parece muy interesante las dos propuestas y seguramente todos están haciendo de la misma manera. Bien, voy a retomar, aunque ya se ha explicado, esta es la primera parte, pero rápidamente a manera de recapitular. Sabemos que nuestra tesis tiene un título. Normalmente el título, el término del título, como en el caso del licenciado que era
preservación o conservación de la salud con la actividad física, por decir, este título tiene que estar presente en el objetivo, tiene que estar presente en la hipótesis, tiene que estar presente en la propuesta. No puede ser de que coloque en el título, por decir, estrategia de actividad física, en el objetivo diga metodologías de actividad física y en la propuesta diga didáctica. No son sinónimos. Si usted va a mantener la palabra estrategia de actividad física, todo el documento debe tener ese término, estrategia de actividad física, todo el documento. Entonces, yo les aconsejo, incluso yo lo hago, me anoto así en una hojita grande mi tema, y mi variable 1 y mi otra variable, y mi tema, porque cuando ya yo estoy escribiendo, como le decía, yo también asesoro trabajo de nivel particular, era estrategia, era didáctica, y hasta subir al documento arriba, ya uno se pierde, pero si usted lo tiene anotado en una hoja, en un lugar, o en su WhatsApp, en su celular, no sé, cuáles son sus dos términos, usted no se va a perder, no se va a salir. La investigación es vertical, se investiga profundizando. No que dije estrategia, luego me dije técnica, luego dije metodología, luego dije didáctica. No está profundizando nada. La profundización es seguir investigando el mismo término. Profundizo es vertical. Cuando llega usted ya a la aplicación de los instrumentos, incluso en la tesis, sale, es natural, sale una propuesta. Es como hemos investigado todo lo del COVID y al final sale una vacuna. Pero eso es cuando se hace una investigación minuciosa. No que estoy divagando, tenemos que ser precisos. Ya eso es importante también. Por ejemplo, con el caso del licenciado, que me hablaba de la discriminación, él tendría que describir qué tipo de discriminación se hace al estudiante, a los padres de familia, a los profesores y a los directivos, a cada uno de los autores, de los actores educativos, porque él ha dicho en la comunidad educativa. Si él diría solo en los padres de familia, solo serían los papás. Si él diría solo en los estudiantes, sería solo en los estudiantes, pero él dijo en la comunidad. Entonces tendríamos que hacer un análisis en cada actor educativo, qué tipo de discriminación se da, y su propuesta sería también para cada actor educativo, que está un poquito amplio. Ahora, si usted quiere, puede ya delimitar y colocar solo para estudiantes, para padres o para directivos. Eso ya es de cada uno de ustedes hasta dónde quiere aplicar su investigación. Por si acaso no se implementa, no se aplica, es simplemente una investigación propositiva. Luego hacemos los antecedentes del trabajo, que ustedes ya me lo han explicado. Una pregunta. Sí, dice. Una pregunta. ¿Por qué no se puede aplicar esta investigación? Porque si es un problema educativo, no se puede implementar en el aula para solucionar ese problema que hemos detectado. Claro que usted puede aplicar, pero me refiero a que la tesis no hay un capítulo de aplicación, salvo que su tesis sea, a ver cómo se llama esta palabrita, experimental o cuasi experimental, pero eso lo hace más complejo la investigación. Usted su propuesta lo puede aplicar, pero ya no está dentro de los capítulos de la tesis. Si ustedes han hecho, por ejemplo, Profocon, en el Profocon teníamos que aplicar y teníamos que hacer un acta y firmar con los padres de familia, tenía que estar en el documento. En el caso de las tesis, no, en ninguna universidad, no. ¿Por qué? Porque es muy difícil lograr aplicar, por ejemplo, en la universidad ya hacen propuestas para las clínicas, para servicio de impuestos, entonces es complicado. Ustedes lo pueden aplicar, para eso al final uno hace una investigación para aplicarlo, solo que la aplicación no se escribe en la tesis, como ya lo aplicó, los resultados, los cuadros estadísticos, eso no se coloca en la tesis, a eso me refería. No hay un capítulo que indica cómo lo hemos aplicado. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos al planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, tenemos que tener entonces la situación problemática, que ustedes ya lo han determinado,
los materiales que se están utilizando, los materiales escritos, las experiencias personales y todo, o sea, en el planteamiento del problema van las causas y las consecuencias. No aceptamos, podemos decir, un planteamiento del problema de 3 líneas. No puede ser un problema solo con 3 líneas. Hay algunos que colocan planteamiento del problema y redactan 3 líneas. ¿Cómo va? El planteamiento del problema está sustentando que existe el problema? Es como el problema del coronavirus. No pueden ser 3 líneas que digan el problema del coronavirus ha afectado ya y han muerto ya casi 1 millón de personas en el año tanto. Eso es verdad, pero no puede ser solo eso. El planteamiento del problema tiene que ser por lo menos media hoja, mínimamente. Ahora, ¿los antecedentes de qué? Del problema. No olvidemos, los antecedentes del problema. Es cómo nace el problema, como lo dijeron los dos licenciados, ¿no? Por el tema de la actividad física y en el otro caso, como decía el licenciado, por la aceptación de la discriminación. Luego tenemos el planteamiento del problema. Como ya dije los antecedentes, ahora ya planteo el problema. Ahí puedo colocar las causas y las consecuencias del problema. O alguna experiencia suya en función al problema, pero no lo escribe como primera persona, por decir mi experiencia y mi problema, sino el problema tuvo su origen y una de las causas es tal, y las consecuencias. Dependerá del problema que se está analizando. Eso continúa en el planteamiento del problema, fíjense que es largo. Ahora, en el planteamiento del problema, yo me puedo respaldar por algunos datos cuantitativos o cualitativos, como a nivel estadístico este problema no solamente es en mi región, sino que a nivel de mundo ya está mostrando que existe el problema. Existe el problema de la discriminación. Si el licenciado busca en el internet hay bastante información, igual el tema de la actividad física. Entonces podemos colocar esos datos que respaldan y demuestran la existencia del problema en el planteamiento. Esos datos no son de encuestas y entrevistas. Esos datos son cuadros estadísticos a nivel mundial que está indicando la existencia del problema. Posteriormente tenemos la contextualización. Aquí en el planteamiento del problema, nosotros ubicamos dónde se encuentra el problema, en qué unidad educativa. De esa unidad educativa se va a tomar. El problema se encuentra en la unidad educativa Simón Bolívar, pero la investigación se va a enfocar en el 5º de secundaria, porque es el curso que demuestra mayores dificultades o mayor situación problemática. En el 5º de secundaria con la materia de geografía, por decir. Entonces ya lo estoy delimitando el curso, lo estoy delimitando la materia. Y se realizará la investigación en el primer trimestre. Ya estoy delimitando hasta el trimestre. Si usted quiere, si no se puede quedar con el curso nomás, no hay problema. Y ya, como ya he ido, fíjense que he ido de los antecedentes, el planteamiento, ahora ya estoy en el planteamiento del problema, ya puedo determinar las variables que van a ser, qué es la intención del investigador. Esto es lo más importante. En el planteamiento del problema ya voy redactando las variables, es decir, la salud y la actividad física. Luego viene la justificación. A ver, aquí voy a quedarme un ratito. Aquí viene en términos de preguntas. Fíjense, en el planteamiento del problema, se cierra el planteamiento del problema como una pregunta, con una pregunta, por decir, ¿cómo mejorar o cómo solucionar o cómo disminuir la discriminación en la comunidad educativa tanto que ya ha sido aceptada por parte de diferentes actores? Entonces ya se pregunta cómo resolver el problema. En el caso del licenciado será cómo mejorar la salud a través de la actividad física. Entonces hacemos ya la pregunta. Cierra este apartado con una pregunta. Por eso está así esto, con una pregunta. Luego tenemos la justificación. Justificamos la existencia del problema. ¿Por qué existe este problema? En la justificación tenemos la justificación social. Porque el problema existe y es parte de la sociedad. El problema de la salud es parte de la sociedad y
está en la sociedad. Ahí la justificación práctica. ¿De qué manera nuestra investigación va a tener una aplicación práctica? Lo que decía el licenciado Jesús Fernández. Esta investigación se puede llevar a la práctica, se debe llegar a la práctica, porque es la mejor, será, como es futuro, será la mejor alternativa de solución. Y cuando ustedes hagan la tesis, esto que han redactado en futuro, se traslada a la tesis, la justificación, y se coloca en tiempo pasado. ¿Ya? Les voy a pedir un minutito. Les voy a dejar un segundo por un tema de salud. Van a disculpar un minuto. Muy bien, van a disculpar. Muchas gracias por continuar conmigo. Es que estoy un poquito delicada de salud, gracias a Dios ya estoy mucho mejor. Bien, entonces tenemos la justificación social y aquí en la justificación social nosotros explicamos cómo nuestra investigación es parte de un problema social. El tema de la discriminación es parte de un problema social. El tema de la actividad física y el cuidado de la salud también es parte de un problema social. Entonces, por lógica, está bien justificado. En la justificación práctica, colocamos de qué manera se puede implementar la investigación. Y sí se puede implementar, claro que sí. Hay una contribución práctica porque la investigación va a proponer, porque es tiempo futuro, va a proponer estrategias de igualdad y de equidad en una toma de conciencia por parte de los actores educativos. Entonces, ponemos la parte práctica. La justificación teórica, ¿a qué se refiere? A todas las teorías que usted como investigador ha leído o está leyendo. Entonces colocamos la investigación en base a una revisión documental, tiene una justificación teórica porque se basa en qué se está basando, por ejemplo, el licenciado, en la Constitución Política, que habla de la equidad, y en el artículo 8, que habla de los valores, se está basando en la Ley 070 y se está basando en diferentes documentos científicos que nos habla acerca de la no discriminación. Incluso hay una ley, ¿no? La ley contra la discriminación. Entonces hay una justificación teórica. La investigación está en base a leyes y las últimas teorías y también teorías pedagógicas. Y la justificación metodológica. Aquí tomen nota, por favor, porque aquí siempre se equivocan. La justificación metodológica se refiere a la metodología de investigación del trabajo. No se refiere a la metodología de la propuesta o a la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. No. Se refiere a la metodología científica. Se refiere a ¿qué? Diseño de instrumentos y herramientas de investigación, que son las encuestas con la técnica del cuestionario, son las entrevistas, la ficha de observación, la tabulación de los datos, y el hacer de la tabulación hacemos el análisis e interpretación de los datos para verificar la existencia del problema
y luego proponer alternativas de solución. A eso se refiere, no se refiere a la metodología de enseñanza-aprendizaje, no se refiere a eso. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son las preguntas? En la pregunta, como ustedes saben, la pregunta incluye al objeto de estudio. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Aquí lo tengo ya el objetivo. ¿Qué se va a hacer? La primera pregunta para enunciar un objetivo. ¿Qué? Proponer estrategias de aprendizaje. ¿Cómo se va a hacer? Mediante actividades que potencien la interacción en grupo. Es lo que se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer? Mediante actividades que potencien la interacción en grupo. ¿Para qué se va a hacer esto? Para incrementar el rendimiento académico. ¿Para quiénes? ¿Dónde se va a incrementar el rendimiento académico? En los estudiantes, tanto. Entonces, en el caso del licenciado, él va a proponer estrategias de actividad física. Él va a colocar aquí, proponer estrategias de actividad física mediante, no sé cómo lo hará, mediante el cumplimiento de los planes y programas, quizás va a colocar del ministerio. ¿Para qué? Para mejorar la salud. El para es para resolver el problema. El para es para resolver el problema. ¿Para qué la vacuna? Empezaría aquí. Proponer una vacuna empieza con la solución. ¿Para qué? Para disminuir el COVID. El para es para solucionar. ¿Para qué he ido yo a la farmacia? Para que se me pase la alergia. Entonces, ¿para qué? Para solucionar. Eso es lo difícil un poco de enunciar un objetivo. Algunos colocan aquí proponer, y aquí me ponen el problema, proponer que disminuya el COVID para que haya una vacuna, por ejemplo. No, eso está mal redactado. Está mal, no tiene un orden. Es como comer primero la sopa, primero el segundo y después la sopa. O ponerse la ropa interior encima de la camisa, por decir. No. Proponer y se coloca primero lo que usted va a proponer, su tema de investigación. Esa es la variable. Y el para es para solucionar el problema. En el otro licenciado, son estrategias de toma de conciencia, por decir, no lo tengo bien el término. ¿Para qué? Para disminuir la discriminación. Para eso, porque él quiere disminuir la discriminación. En el para es para resolver el problema. Discriminación en la comunidad educativa, en la unidad educativa, tanto del departamento. Como estamos a nivel nacional, en la mayoría tengo que colocar en qué departamento. Ahora, cuando ustedes presenten el trabajo, no tienen que colocar con todas estas preguntas. Sacan las preguntas y se coloca directamente el objetivo, como está aquí. ¿Ya? Bien. El objetivo entonces tiene los elementos. ¿Qué se va a hacer? Vamos a proponer la alternativa de solución. ¿Cómo se va a hacer? Que es los medios, la metodología. Eso ya es pensar un poquito en la propuesta. ¿Y para qué se va a hacer? ¿Para qué? Es para resolver el problema. Bien. En el ejemplo ahora tenemos, ¿qué se va a hacer? Analizar el autismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se va a hacer? Mediante un estudio de investigación científica. ¿Para qué? Para determinar estrategias de inclusión en los estudiantes. ¿Dónde? En la ciudad de Santa Cruz. Aquí están mis objetivos específicos. Identificar las características fundamentales del autismo. Claro, ¿por qué? Porque primero tengo que saber cuáles son sus características. Lo propio que la discriminación. Puede ser que para nosotros todo sea discriminación y sin embargo no lo es. O puede ser que algo pensemos que no es discriminación y sin embargo sí lo es. Entonces tenemos que hacer primero un análisis teórico. Luego, en nuestro otro objetivo, describir, ¿qué vamos a hacer? Describir las diferentes formas de manifestación del autismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el estudio del autismo. ¿Y para qué? Para identificar los estudiantes que tuvieran autismo. En el objetivo 3, determinar las estrategias didácticas mediante el análisis de las adaptaciones curriculares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar
las estrategias didácticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el análisis de las adaptaciones curriculares. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para determinar las estrategias más pertinentes. Entonces, si se dan cuenta, un objetivo siempre tiene esos tres elementos. El qué, el cómo y el para qué. Eso es un objetivo. Cuando no tiene los tres elementos, no es un objetivo de investigación. Puede ser una actividad o una tarea. Por ejemplo, identificar los estudiantes que manifiestan autismo. Eso es una actividad. ¿Qué estás haciendo? Estoy identificando a los estudiantes que tienen autismo. Lo hizo y ahí se acabó. En cambio, un objetivo, para que tome la categoría de objetivo, el concepto de objetivo, tiene que tener el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Aquí tenemos un ejemplo de hipótesis, porque vamos a hacer también, algunos ya han enviado su trabajo, estuve corrigiendo hoy en la tarde. Vamos a hacer también el análisis de las variables. El problema, por ejemplo, dice, no está de dos colores por nada, está para que se den cuenta. Esta diapositiva está en la plataforma. El problema dice, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? Tanto. ¿Qué quiero hacer? Mi conector es incrementar. Yo quiero incrementar el rendimiento académico. Ahora el objetivo contiene al problema. En el objetivo ahí adentro está el problema. ¿En dónde se encuentra el problema en el objetivo? Me acuerdo que esa era una pregunta que alguna vez me hicieron hace años. ¿En dónde se encuentra el problema en el objetivo? Se encuentra en el para qué, porque es para solucionar el problema. Ahí se encuentra. Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Proponer estrategias de aprendizaje colaborativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante actividades que potencien la interacción en el grupo. ¿Para qué? Para y copio el para. Lo copio para incrementar el rendimiento académico. Fíjense que he copiado desde incrementar. ¿Para qué voy a hacer? Para incrementar el rendimiento académico del proceso de enseñanza. Copio el problema. Porque ¿para qué va a hacer usted ese trabajo de tesis? ¿Para qué va a hacer la tesis el licenciado? Para mejorar la salud. Entonces no va a cambiar, ahí no lo cambien, a veces lo cambian y ponen otras cosas para que los estudiantes se sientan más activos. Sin embargo, es el mismo término nomás. Vamos, precisión. Ahora, en la hipótesis, usted agarra el objetivo y lo copia, y en la hipótesis lo colocamos en términos de afirmación y dice, las estrategias, fíjense que aquí decía proponer estrategias colaborativas, porque va a ser una propuesta. Ahora, ¿qué es la hipótesis? Una tentativa de lo que se puede hacer. En la hipótesis, entonces, tengo las estrategias colaborativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incrementan, aquí está el conector, y el conector es el mismo que usted colocó en el problema. Si usted colocó mejorará el rendimiento académico, aquí debería decir también mejorará. Ese es el conector. He visto que algunos trabajos colocan las estrategias colaborativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química para mejorar el rendimiento académico. Eso no es una hipótesis, porque no hay el conector, y lo he colocado yo. No encuentro el conector de su hipótesis, porque al haber una variable y otra variable, hay un conector. Por decir, la vacuna disminuirá el nivel de contagio. Disminuirá. No está diciendo solucionará. Disminuirá, es el verbo. La vacuna provocará que muchas personas se enfermen más, puede decir. Entonces, ¿cómo? Entonces, el conector, ese conector está en el problema. Por eso es que lo más difícil en la investigación es esta primera parte. No admite error. Lo ideal es copiarlo en un archivo de Word, esta partecita,
y analizarlo y copiarlo en una hoja y analizarlo bien. Fíjense, en el problema dice, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico? Cuando digo el objetivo, ¿para qué? Para incrementar el rendimiento académico. Cuando voy a hacer la hipótesis, copio el objetivo y lo pongo en términos de afirmación. Ya no digo proponer directamente, ya digo las estrategias colaborativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje incrementarán o incrementan. Ya estoy yendo a futuro. Entonces, mi conector es que estas estrategias va a permitir incrementar el rendimiento académico. Y ahí ya saco mis dos variables, que es el conector el que separa y el que une a la vez las dos variables, que es las estrategias colaborativas y el rendimiento académico. Posteriormente, lo que van a hacer en esta segunda semana ya es la definición de estas estrategias, perdón, de estas dos variables. En el caso del licenciado es la preservación de la salud y la actividad física. Pero él en sí no sabe bien, ni yo sé bien qué es la preservación de la salud con un autor, un concepto claro, y la actividad física en un concepto claro. Entonces, en toda actividad científica tengo que conceptualizar, y conceptualizamos las variables. En este caso es las estrategias colaborativas y lo conceptualizo. De todos los conceptos que ustedes encuentren, tienen que colocarlos más actualizados. Por ejemplo, ¿qué son las estrategias colaborativas? Aquí dice, no dice, cuando los estudiantes se sienten cansados. Al punto, el concepto no debe ser más de 4 o 5 líneas. Algunos colocan concepto y toda la hoja lo llena. No, el concepto claro. Usted ya leyó 20 autores y usted elige uno, el más conveniente, el más pertinente para su investigación. En este caso, Casamayor en el 2010 dice, permite a los estudiantes el desarrollo profesional como son la planificación del tiempo, la comunicación, la solución de problemas, toma de decisiones. Además, pueden fomentar la capacidad innovadora, creativa, en definitiva, potenciar con mayor profundidad el aprendizaje. ¿Qué es el rendimiento académico? Van a encontrar hartos autores si ustedes colocan, ¿cómo se pregunta? Concepto de rendimiento académico con autores. Coloque en el Google y le va a salir con el autor. Le va a salir desde 1970 hasta el 2000 y agarre usted uno de los más actualizados y el que va en función a su investigación. En este caso, el rendimiento académico dice, es un constructo susceptible de adoptar valores cuanti y cualitativos, porque al final el rendimiento académico es la nota también que se ve a través de la calificación, ¿no ve? Y que se evidencia mediante la dimensión del perfil de habilidades y conocimiento, actitudes y valores que demuestra el estudiante. Y tiene que colocar quién es el autor que está conceptualizando. Eso también es importante. Ejemplo 2 de la hipótesis, lo propio. Tengo la pregunta y mi objetivo contiene la pregunta. En este caso, el problema de qué manera se puede reducir la deserción universitaria y el objetivo, ¿qué voy a hacer? Proponer estrategias motivacionales mediante actividades interactivas de forma autónoma y colaborativa. ¿Para qué? Y copio. Para reducir la deserción, todo este para del problema copio, porque el objetivo es para resolver el problema. En la hipótesis, copio mi objetivo y lo coloco en términos de afirmación. Ya no digo proponer, digo la aplicación de estrategias motivacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje ayudará a la disminución de la deserción universitaria. Y ya tengo mis dos variables, estrategias motivacionales y deserción universitaria. Eso era manera de recapitular y ahora me voy a ir al tema en sí que me interesa, que es la tarea número 2. Lisen, la anterior doctora nos dijo que avancemos solamente hasta objetivos, hipótesis no. Sí. Pero lo sí, vamos a aumentar. Sí, no, hasta objetivos siempre hemos quedado. ¿Por qué? Porque cuando uno lo tiene más clarito el objetivo, recién puede hacer la hipótesis. Pero
Yo les aconsejo que hagan la hipótesis para que cuando lo revisemos, ya yo les pueda colocar y decirle, estas dos son sus hipótesis, o sea, ayudarle más, ¿me entienden? ¿No ven? Sus variables, porque eso es lo complicado, determinar bueno, está bien. Determinar las variables. Bien, ahora vamos a la segunda parte del trabajo del perfil. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca hacer la revisión literaria. Primeramente tenemos que hacer toda la revisión literaria que incluye todas las teorías, todos los conceptos que nosotros vamos a determinar, a ubicar mediante el internet, porque ahora es más fácil, no tenemos que ir ni a la biblioteca. Pero ¿qué cosa voy a conceptualizar? Vamos a empezar conceptualizando nuestras dos variables, porque yo tengo que conocer bien el concepto del problema y el concepto de la posible solución. Entonces, esta revisión literaria se trata de elaboración de un texto donde nosotros vamos a dar respuesta, vamos a conceptualizar lo que se encuentra en la pregunta, por ejemplo, de qué manera incrementar el rendimiento académico. Voy a conceptualizar rendimiento académico y lo que se encuentra en el objetivo. Si en caso mis estrategias son estrategias motivacionales, por decir, es conceptualizar las dos variables. En la tarea 2 tenemos dos elementos. Primero, la conceptualización y segundo, el diseño de la investigación. ¿Se acuerdan hace unos minutos atrás en la anterior diapositiva que hablamos de la metodología de investigación? Pues bien, aquí está la metodología de investigación. ¿Qué voy a colocar? La perspectiva epistemológica, ese es mi punto 8.1. ¿A qué se refiere con perspectiva epistemológica? Se refiere a saber cuál es el origen del problema. ¿Con qué perspectiva yo estoy analizando el origen del problema? Por ejemplo, como decía el licenciado, él decía que el problema de la salud causado por la poca actividad física se originó por un sedentarismo a causa del COVID. Entonces, ese sedentarismo ha provocado diferentes dificultades en la salud. Entonces, eso colocaría él en la perspectiva epistemológica. Aquí en la perspectiva epistemológica, usted ya puede colocar algún autor. Puede respaldarse de algún autor. ¿Qué autor está tomando en cuenta usted? Puede colocar para hacer ese análisis. Cuando dice epistemológica, se refiere al análisis del origen del problema. Luego tenemos el método. ¿Qué método estamos utilizando para la investigación? En este caso, hablamos siempre, voy a ver si aquí está. A ver, vamos a ver. No, pero les voy a decir. Cuando decimos el método, estamos utilizando una investigación científica, entonces nuestra metodología es positivista. Claro que como nosotros colegas hemos realizado el Profocon y la ley 070, quizás va en contra de eso, ustedes me van a decir, pero la investigación científica es positivista. ¿Por qué es positivista? Porque sigue un rigor, no admite ambigüedades, no admite lo que me parece o las creencias, solo admite precisión y rigor en el estudio de investigación. Luego tenemos la población y la muestra. ¿Cuál es la población? La población es el universo, es el todo. Y la muestra ya es delimitar a quiénes voy a yo realmente aplicar mis encuestas, mis entrevistas, a quiénes voy a aplicar. Entonces tenemos que hacer tenemos que sacar la muestra. Para sacar la muestra, existen aplicaciones en el Google. Usted coloca cómo se hace para sacar la muestra. Y ahí le va a salir una aplicación, no tiene que descargar, incluso le dice, coloque aquí la población, usted coloca 720 estudiantes y ya la muestra le sale de que son 40, qué sé yo, de 700 debe ser 250. En caso que la población sea solo un curso de 40 estudiantes, entonces
población puede ser el mismo tamaño que la muestra, la misma cantidad. Pero yo también les voy a pasar un formulario de la muestra en un cuadrito de Excel al grupo de WhatsApp cuando me adicionen al grupo, porque todavía no estoy en el grupo de WhatsApp. También al grupo de WhatsApp les voy a enviar algunos ejemplos de ya tesis realizadas para que ustedes se guíen en su estructura. Claro que no es idéntico, ¿no? Pero les va a servir como una guía. Por favor, lo toman en cuenta. Luego tenemos aquí está lo que estábamos conversando hace unos minutos. Delimitación espacio-temporal. Tengo que delimitar dónde hago la investigación. Y eso también en el título. Por ejemplo, si el licenciado va a hacer el tema de la salud y la actividad física en la unidad educativa, por decir Simón Bolívar, de la ciudad de Sucre, ya tiene que decir la ciudad. ¿Por qué? Porque como estamos maestros de todo el país, no se está determinando en qué ciudad o en qué región se encuentra. Entonces hay que colocar la ciudad. Aquí en la delimitación lo propio. El trabajo de investigación se realizará en la ciudad, en la unidad educativa, empezamos de lo micro a lo macro, en la unidad educativa Simón Bolívar del municipio de Cochabamba o del municipio de Quillacollo, por decir, para que se ubique, que Quillacollo se encuentra en Cochabamba, porque sus tribunales puede ser que sean de otros países, como hay muchos docentes que son cubanos, españoles, entonces, claro, nosotros sabemos que Quillacollo es en Cochabamba, pero no es de conocimiento general. Luego tenemos las técnicas que vamos a utilizar, que es la técnica de la entrevista, la técnica de la encuesta y los instrumentos que vamos a aplicar y el procedimiento. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. Aquí en el diseño de la investigación, en el punto 8, coloca la perspectiva, que es analizar el origen del problema, el método que se va a aplicar, les decía yo que es positivista, es experimental. Si usted lo va a aplicar la investigación y va a decir cómo lo aplicó, va a tener ese enfoque, entonces su investigación es experimental. Puede hacer así, sí, pero es un poquito más complejo. Y si medio lo ha aplicado, y también eso lo va a redactar, entonces es cuasi experimental. Pero si no o sea, que lo va a aplicar que en la investigación usted va a decir, esta propuesta se aplicó en la gestión 2-2020 y fruto de esa aplicación es que están haciendo esta investigación. Usted está diciendo que se aplicó y su verbo de su objetivo puede ser comparar, por decir. Si usted dice comparar, quiere decir que en la investigación va a aplicar y después de aplicar va a comparar cuál de los dos es mejor. Entonces, su investigación es experimental o cuasi experimental. Pero si uno va a colocar el verbo comparar o el verbo aplicar, su investigación es propositiva y es solo proponer. Luego, la investigación es correlacional. Sí, se llama correlacional cuando una tiene relación con la otra. Entonces, sus investigaciones son correlacionales. Es descriptiva. Todas las investigaciones son descriptivas porque el investigador, que es usted, describe el problema. La investigación es descriptiva porque se describe el problema en su estado natural. O sea, no lo estamos cambiando, estamos describiendo cómo se encuentra. Luego la investigación es explicativa, porque ya aquí usted como investigador está explicando el problema. ¿Por qué existe este problema? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias? Y luego es propositiva, porque usted hace una propuesta como alternativa de solución. Estos 3 puntos de que es humanística, etnográfica, estudio de caso o historiológico, no lo aplican porque casi en ningún caso su investigación es etnográfica, aunque puede ser en el tema cultural, si la discriminación es de la cultura, de la raza, del tema antropológico, etnográfico, como en el caso del licenciado, puede ser que sí. Estudio de caso, en que haya habido un caso que la discriminación le llevó a situaciones
complejas, jurídicas, de salud, entonces también puede ser, pero en la mayoría de los casos no se da. Luego tenemos la población y la muestra. Como indica el gráfico, de la población sacamos una muestra que viene a ser, si quiere usted un curso o si va a hacer estrategias de inclusión para toda la comunidad, entonces en la muestra, en la población colocamos el todo y ya no sería solo un curso. Y las técnicas que vamos a utilizar son la de recopilación documental. Todos van a aplicar la recopilación documental porque todos hacemos una revisión teórica. Todos hemos hecho los conceptos de nuestras dos variables. Aquí se coloca la investigación. En la investigación se realizará una investigación documental en base al análisis de las diferentes conceptualizaciones de las variables del problema de conservación de la salud y la actividad física. La entrevista, colocamos el concepto de la entrevista y a quienes vamos a entrevistar. En la encuesta colocamos el concepto de la encuesta y a quienes vamos a encuestar. Recordemos que la entrevista es para unas cuantas personas y la encuesta ya es para un número mayor. Y la observación, todos hemos hecho la observación porque al observar el problema es que queremos disminuir este problema. Y en cuanto a los instrumentos, todos hemos utilizado los instrumentos de la investigación. Donde dice procedimiento, ¿qué hacemos primero? Se diseña diferentes instrumentos de investigación. Se da encuesta, se diseñará instrumentos de investigación para luego ponerlo en práctica, para luego aplicar a los estudiantes que son, no sé, ¿cuántos nos habrá salido en la muestra? 73, por decir. Para luego aplicar a los 73 estudiantes, que es el número de la muestra, en cuanto al análisis del problema sobre la conservación de salud provocada por la poca actividad física. Entonces tiene que estar ahí redactado. Posteriormente se van a tabular los datos, se van a analizar los datos, se va a hacer tortas, gráficos estadísticos y se van a hacer una interpretación de los datos. Eso tiene que estar. ¿Qué se espera como resultado? Se quiere evidenciar que realmente existe el problema y que esa es la mejor alternativa de solución. Porque el problema está en su mente. El licenciado nomás ha dicho, yo veo que hay discriminación, o él dice, yo veo que hay poca actividad física. El problema primero es subjetivo, lo que usted ve. Cuando aplicamos los instrumentos de investigación, ahí nos damos cuenta que el problema ya no es subjetivo, que el problema es real, que el problema es objetivo. Ya no es lo que la persona piensa, sino que el problema realmente existe. Ahí ya el problema es objetivo. Por eso, ¿qué resultado? Evidenciar la existencia del problema y identificar las mejores alternativas de solución y terminamos con un cronograma. Aquí lo que les había indicado, la perspectiva epistemológica en lo empírico, cómo nació el problema, cómo se han ido quizás colocando algunas alternativas de solución. A eso se refiere lo empírico o la perspectiva epistemológica. Es como una línea de tiempo ir hacia atrás, donde nació el problema. ¿Ya? Bien, todavía aquí voy a hacer una pausa hasta ahí y voy a pedir, me había quedado con la participación del licenciado Wilson Mercado. Licenciado Wilson, por favor, un número del 1 al 37. El número 15. La licenciada Vania Álvarez. Licenciada Vania, buenas noches. Licenciada Vania, buenas noches.
Bueno, no se encuentra, paso al siguiente número después del 15. Lisa, buenas que es el noches, disculpa, no 16. tenía buena apertura. Ya, mi Lisen querida. Lisen, ¿cuál es su profesión de usted? ¿Maestra también? ¿De qué materia? Perdón, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta? Aquí está lloviendo, no se escucha muy bien. ¿De dónde nos sigue, licenciada? Ah, del departamento de Cochabamba, doctora. Ah, qué lindo. Llueve en Cochabamba. Wow. Sí. Ya. ¿Cuál es su profesión, Lisen? Soy profesora del área de ciencias sociales secundaria. Ah, qué interesante. Bien, dentro de su perfil profesional de usted como docente de ciencias sociales o como maestra, ¿qué problema es el que va a abordar? ¿Ya lo pensó? ¿Y cuál sería la solución? A ver, nos comparte, Lisen. Claro, no hay problema. Bueno, ya lo compartía también con la anterior doctora y me aprobó, ¿no? Quiero abordar la escritura académica, ¿no? Es una debilidad que atraviesa a muchos adolescentes, especialmente en secundaria, para poder optar al primer grado tal vez o primeros cursos de la universidad, ¿no? Entonces, tienen problemas en la redacción y más que todo académicamente. Y para eso, bueno, esa sería mi variable dependiente. Y mi variable independiente, ¿cómo uno aprende a escribir? Es escribiendo, ¿no? Entonces, la práctica con la composición textual. Es lo que había planteado en mi documento y quiero trabajar con estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa San Vicente de Paul. Excelente, Lisen, la felicito. Muy bien. Entonces, ahí en los antecedentes tenemos que un poquito investigar de dónde nace la escritura, qué es un tipo de comunicación, ¿no es cierto? Y cómo se ha ido debilitando también la escritura, y especialmente esa estructura que usted decía, la escritura académica. Ya vamos de una organización de ideas, porque en realidad hoy con tanta teoría, ya la teoría no se memoriza, la teoría se organiza, es como en el computador, a veces no encontramos el archivo porque no está organizado, entonces la teoría se organiza. Y eso también es un trabajo de tesis. Muchas felicidades, licenciada Vania, muchas gracias. ¿Un número, Licen? ¿De qué número a qué número, doctora? Del 1 al 35. El número 21. 21. 5, 10, 15, 20, 21. La licenciada Shirley Ticona, ¿está? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciada Shirley. ¿Usted es también maestra, Licen? Maestra del área de matemática, bueno, trabajo en el departamento de Chuquisaca. Ah, qué interesante. Licen, ¿ya tiene determinado su problema y sus objetivos? El problema que quiero trabajar es el rendimiento académico, bajo rendimiento académico, y estoy con estrategias didácticas innovadoras. Ah, muy bien. Creo ya lo revisé su trabajo. No sé si me estoy acordando mal. ¿Ya lo envió a la plataforma? No, licenciada, no lo envié todavía, me falta. Ya, entonces, felicidades, lo tiene muy bien enfocado. Me gustaría y estoy segura de que todos lo tienen ya así bien determinado el trabajo. Bien, entonces puedo seguir continuando. Ahora en la tarea 2 nos va a tocar redactar toda esta metodología de investigación. Entonces, ¿cómo nace este bajo rendimiento académico hacia las matemáticas? ¿No? Claro, la matemática es mecánica, es memorística, pero sobre todo hay un razonamiento lógico por parte de los estudiantes en cuanto a manejar la lógica de los procedimientos, en la interpretación de los problemas, la interpretación de los datos, y necesita un rigor y una disciplina. Y por ahí también se va perdiendo la exigencia de la matemática porque es difícil que el ser humano
en realidad tenga ese rigor y esa disciplina, esa constancia, y puede enfocar desde ahí, de su perspectiva epistemológica. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar? Recordemos que todo se escribe en tiempo futuro. Las técnicas de recolección de los datos para evidenciar la existencia del problema, que da validez a que realmente el problema existe y no es un problema subjetivo pensado solo desde el investigador. Tenemos que aplicar por eso los instrumentos de la investigación para las técnicas que vamos a utilizar. Es la recopilación documental. Ahí ya no es solo lo que yo creo, sino qué dicen los documentos sobre la estrategia didáctica en matemáticas, qué dicen los documentos sobre el problema del bajo rendimiento. Luego tenemos otra técnica que vamos a utilizar, que es la entrevista. Aquí primero conceptualizo la entrevista, coloco su referencia bibliográfica. Ojo, primero conceptualiza. La entrevista es aquella que se realiza a un experto, dicen algunos conceptos, o a un conocedor del problema, de manera personal, dice el concepto. Hernández Sampieri es uno que da algún concepto muy bueno, o cualquier concepto, pero que vaya en función a la entrevista que usted va a realizar. Una vez que usted coloca el concepto, coloca un punto aparte o punto seguido y dice, se entrevistará. ¿A quiénes va a entrevistar? Ahí ya tiene que colocar. Se entrevistará al distrital, se entrevistará al director, al señor de la junta. La entrevista deben ser 3, 4 personas, quizás 5 no más. Porque si es más, ya no es entrevista, ya es encuesta. Y se entrevista, ¿por qué son poquitos? Porque se entrevista a los peritos, a los que manejan muy bien este problema, o tienen mucho conocimiento del problema, o han hecho alguna investigación. Entonces, ¿la entrevista puede ser solo a una persona? Sí, puede ser solo a una persona, no hay problema. Hasta 5, quizás no más, después ya sería una encuesta. Luego la encuesta. En la encuesta también usted coloca el concepto de encuesta, que es una encuesta, y coloca a quiénes va a encuestar, a quiénes va a aplicar, a qué estudiantes va a aplicar. Lo propio, el sociodrama no, porque nadie va a aplicar el sociodrama, sino que ahí está para que tengan conocimiento. El panel tampoco nadie va a aplicar, está ahí también para que tengan conocimiento. Y el test o prueba tampoco vamos a aplicar. Lo que más vamos a aplicar es la entrevista, la encuesta y la observación. Bien, vamos a continuar entonces. Los distintos instrumentos que vamos a utilizar en la técnica de la encuesta, vamos a utilizar el instrumento del cuestionario, que va como un formulario, ¿sí? Un cuestionario que va a preguntar con preguntas cerradas. De esa manera estructuramos. Se va a aplicar un cuestionario con preguntas estructuradas, cerradas, a tales y tales estudiantes, y colocamos la cantidad. Y la observación, también coloca usted el concepto de observación y quiénes son la unidad de análisis de observación, es decir, a qué estamos observando. Quizás estamos observando el actuar de toda la comunidad educativa y observamos que recurrentemente existen actos y hechos de discriminación aceptados ya por la comunidad. Entonces, ¿qué estamos observando? ¿Quiénes son nuestra unidad de análisis de observación? Quiere decir a quiénes estamos observando. Luego viene el punto 8.7, que es el procedimiento. Quiere decir, ¿cuál es el proceso que va a seguir nuestra investigación? Por lógica, se escribe o se redacta en tiempo futuro, porque es el procedimiento que se va a desarrollar y los resultados que se esperan, ¿no? El procedimiento primero es una revisión documental, un diseño de las encuestas, un diseño de los instrumentos de investigación, un diseño de las encuestas y las entrevistas que se va a realizar. Puede colocar un registro de la observación, porque vamos a observar el problema. Ese es el procedimiento. Posteriormente se va
a aplicar estos instrumentos. Primero se diseña, luego se va a aplicar a tantos estudiantes, a tantos docentes y la observación. Luego que usted aplicó, ¿qué hace? Se realizará una tabulación de los datos, coloca cuántos han respondido esto, cuántos han respondido de la otra manera, y después se hacen los datos estadísticos o gráficos. Y a continuación se interpretan los datos, ¿no? El 30% de los estudiantes manifiestan de que sí hacen actividad física y el 70% indica de que no ha hecho actividad física. Ahí debería salir que la mayoría no ha hecho, pero no se aplica, sino que estamos colocando que se va a analizar los datos, se van a interpretar los datos para evidenciar el problema, sus causas, sus consecuencias y proponer alternativas de solución. Entonces ahí ya estaríamos hablando de el tratamiento de la información. ¿Cómo vamos a tratar esa información? Ya habíamos indicado que vamos a tratarlo como datos estadísticos para hacer una investigación que lleve al grado de la maestría que estamos desarrollando. Solamente con la concreción de estos datos estadísticos y de esta manera planificada vamos a llegar a ese grado de maestría que estamos nosotros persiguiendo o estamos buscando. Los resultados esperados van en función a la pregunta del problema. ¿Recuerdan cuál era el problema? El problema era conservación de la salud. ¿Sientes que tu salud se ha visto afectada en tiempos de pandemia que no sea el COVID, por decir? Entonces voy a preguntar del problema, no le va a preguntar, es como usted, si está preguntando del COVID y la vacuna, no le va a preguntar, ¿te has hecho vacunar? ¿Cuántas veces te has? Eso preguntará después, primero va a preguntar del problema. ¿Sientes que tu vida se ha hecho más sedentaria? Sí, no, poco, mucho, nada. ¿Qué tiempo realiza actividad física en casa? 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, más de 1 hora. Entonces pregunto del problema primero, para demostrar la existencia del problema. Y luego ya se pregunta de la posible solución. Entonces aquí, pero usted, resultados esperados, ahí se coloca, se espera evidenciar la existencia del problema, y ahí redacta todo el problema para proponer alternativa de solución y redacta su posible solución. Y concluye con el cronograma de actividades, ¿sí? Ahora queremos ver cuáles serían, ¿cuál es la tarea 1 que ustedes han realizado? Ustedes han realizado primero todos la carátula. Recordemos que la carátula no va en nombre del docente, sino solo el nombre del investigador. De todas maneras, si ya estoy en el grupo, voy a enviarlo al grupo el formato. Y con negrita va el nombre de la investigación y tiene sus tamaños respectivos. No es todo diferente tamaño. Cada subtítulo tiene su tamaño en la carátula. En el índice, colocamos un índice y luego va el título de la tesis, los antecedentes del trabajo, el planteamiento del problema, el punto 4, la justificación, los objetivos de aquí en la justificación, recordemos una justificación social, una justificación práctica, una justificación teórica y una justificación metodológica. Y luego los objetivos de la investigación, el general y los objetivos específicos. En el planteamiento del problema hay preguntas de investigación. Lo correcto es, si yo tengo 4 preguntas en el planteamiento del problema, debería tener 4 objetivos. Una pregunta general para el objetivo general y 3 preguntas específicas para los objetivos específicos. Va así en relación. No es muy congruente que yo tenga solo una pregunta de investigación y tenga mi objetivo general y varios objetivos específicos. Hay una incongruencia ahí. Es mejor que haya una congruencia. Entonces, a cada pregunta estoy enunciando un objetivo. De esa manera llegamos a una buena investigación científica. Luego del objetivo general, redacto mi objetivo específico, que será analizar, ¿no?, las diferentes redes conceptuales o los diferentes documentos
sobre lo que viene a ser el problema, diseñar instrumentos de investigación mediante análisis, encuesta, para aplicar a estudiantes y docentes, y luego serán otro objetivo que vamos a determinar las estrategias metodológicas más pertinentes para solucionar el problema. En la hipótesis hay una, no está en ningún libro, eso yo le doy mi tip nada más, mi técnica que les aconsejaba, que copiamos el objetivo general, lo coloco en términos de afirmación y el conector que he colocado en el problema es el conector de mis dos variables para que tenga ese sustento de conocimiento científico porque voy a analizar esas dos variables. Todo esto, estimados licenciados, en tamaño carta, el interlineado 1.5, la letra Arial 12 y los márgenes que corresponden. En la tarea 2 es un poquito pesada, hay que ser sincero. No es difícil, difícil es la tarea 1 porque hay que pensar mucho. En cambio, el 2 es harto de hacer, pero ya no es tanto de pensamiento, sino de análisis. Como ya tenemos la 1, aquí en mi hipótesis yo tenía dos variables, que viene a ser la variable en función al problema y la variable en función a la solución. ¿Sí? Yo tenía dos variables aquí en la hipótesis. Esas dos variables son las que voy a conceptualizar y marco de referencia. Aquí conceptualizo mis dos variables. Será las conductas de discriminación y la otra serán estrategias metodológicas de justicia o de equidad. Conceptualizo y coloco el autor con las normas APA. Por eso dice con su referencia. Hacemos la conceptualización y si puedo hacer, hago las características, hago los tipos, o sea, ya voy profundizando un poco más. Posteriormente pasamos a la parte más teórica y es pensar cómo voy a hacer mi investigación. ¿Qué viene a hacer el diseño de la investigación? La perspectiva epistemológica, que es pensar cómo nació el problema, cuál es el origen del problema. Y aquí los métodos. Todos vamos a hacer un método positivista porque la metodología tiene un rigor, se evidencia la existencia del problema, podemos medir y controlar los datos, sacamos datos medibles y cuantificables cuando nosotros sacamos en la encuesta y las entrevistas. Si usted va a aplicar o ya aplicó, coloca experimental o cuasi experimental. Pero, o sea, cuando digo va a aplicar en la investigación, no me refiero que lo terminó la tesis, todo su plan de estudio en septiembre de este año, y dice, como no puse eso, no lo voy a aplicar. Me refiero a que lo va a estar aplicando o lo ha aplicado en el año pasado, por decir en julio, y está diciendo que la investigación es fruto de esa aplicación que usted hizo y que está tomando en cuenta aquello y que ha mejorado realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. A eso me voy. A que está teniendo referencia una experiencia, por eso dice experimental, que está tomando en cuenta una experiencia de aquella vez. Y si es así, entonces tenemos dos veces dos análisis de datos. Cuando no se sabía y ahora que ya se sabe, que ya los chicos o los estudiantes ya han adquirido esos conocimientos. En caso que no lo aplicó, que no hace como un informe, paso y decimos que el problema es correlacional porque tenemos la relación de las dos variables. La investigación, perdón, es descriptiva porque describimos el problema en su estado natural como un objeto de estudio, lo que vamos a estudiar. Que la investigación es exploratoria. Si usted es docente de la unidad educativa, usted es parte del problema, entonces es explorativa. Y el método etnográfico, quizás el licenciado que nos va a hablar el tema de la discriminación, puede ser que le ocupe el método etnográfico, pero no todos. El estudio de caso, en caso de que haya habido una situación que ha dado
lugar al problema, que merece investigar, entonces sí un estudio de caso. En caso que no, no es un estudio de caso. La población y la muestra, la población es el todo y de la población sacamos una muestra. La delimitación espacio-temporal, esta investigación, ¿cuándo lo va a hacer? En el primer semestre, el primer bimestre 1-2020, obviamente, ¿no? En el primer, o es una investigación que usted ya estuvo empezando el año pasado. Entonces coloca en qué bimestre o en qué tiempo lo está haciendo la investigación y dónde, en qué departamento, en qué municipio, qué colegio y en qué tiempo, en qué año, a eso se refiere. Y las técnicas, todos estamos utilizando la recopilación documental, la entrevista y la encuesta y la observación. Y los instrumentos y el procedimiento. Todo eso es la tarea 2. Ahora, le voy a pasar esto al grupo de WhatsApp si es que ya estoy incluida. Les voy a mostrar aquí la tablita. Por decir, esto es, y le voy a pasar también la tablita en Word de la muestra, de cómo sacar la muestra. Por ejemplo, aquí N, el nivel de confianza Z196, probabilidad de ocurrencia al 50%, un error de muestreo del 5% y un tamaño de la muestra del 65%. Ahora vamos a ver el tamaño de la población, perdón. Aquí coloco el tamaño de la población y me sale N, que es la muestra. Por decir, mis estudiantes son 250 y yo voy a aplicar toda esa es mi población. Y mi muestra entonces es 151 estudiantes. Aplico a 150, aplicaría a 151 estudiantes. Si yo estoy delimitando y voy a hacer solo con mi curso de 28 estudiantes, ¿cuánto va a ser? 26. Solo quito 2. A mayor cantidad también la fórmula me hace tiene una relación directa proporcional. De esa manera, si la cantidad es mínima entre 40 y 45, se coloca que por la cantidad que es la población es la misma que la muestra, porque fíjense, de 35 me sale 32, solo está quitando 3, entonces no es necesario. Colocamos la cantidad de la población es la misma cantidad que la muestra, ¿ya? Bien, ahora voy a pedir su participación de ustedes. ¿Dónde están las dudas? ¿Qué situaciones quizás no se han entendido que queremos nosotros recapitular? A ver, los escucho. Doctora, buenas noches. ¿Nada? Buenas noches, Licen. Sí, buenas noches. Una consulta para que también me pueda orientar en el trabajo que estoy haciendo. No sé cómo lo estoy planteando. Lo que yo he identificado es el problema que hay con los estudiantes, por ejemplo, de quinto de secundaria, como soy profesor de ciencias sociales. Lamentablemente, los estudiantes no tienen la capacidad de interpretación y de análisis de los contenidos. Repiten y memorizan, ¿no? Pero no hay una interpretación ni siquiera un análisis profundo de lo que están leyendo. Entonces, ese es el problema que he identificado, licenciada. Y ahora, ¿cómo podría, por ejemplo, buscar las variables en esa problemática? Porque tengo dudas, ¿no? Si está bien o me voy con la comprensión lectora, decía un principio. Pero para mí el problema más es la interpretación, ¿no? De algún hecho histórico, por decir. ¿Usted es maestro de? Sociales, doctor. Ya. Mire, yo le voy a dar un tema muy bonito, no sé si le va a gustar. Lo que el estudiante no está desarrollando es el pensamiento sociocrítico. Él repite y si logra repetir. Entonces, repite, no pone atención, no le significa mucho la materia, no le da importancia si quiere que hablemos en términos como colega. Entonces, yo me quedo con una variable que es el pensamiento sociocrítico, porque el pensamiento sociocrítico me lleva a que tengo que estar atento al tema, tengo que saber el tema,
y me va a llevar a opinar del tema, porque usted con su propuesta va a hacer estrategias dinámicas que el estudiante va a opinar sobre el acta de la independencia, por ejemplo. ¿Por qué fue redactado de esa manera? ¿Y por qué no fue redactado de otra manera? ¿Por qué fueron solo que 5 departamentos, creo, cuando se redactó el acta de la independencia? Entonces, no decir, el acta de la independencia solamente fueron tales departamentos y tales no, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió aquello? ¿Qué hubiese pasado si hubiera ido más representantes, por decir, de Santa Cruz o de Sucre? Entonces, que le lleve a reflexionar al estudiante sobre sus aprendizajes, sobre su aprendizaje del contenido. Un representante del aprendizaje sociocrítico es Paulo Freire, y con seguridad usted ha leído a Paulo Freire, ¿no ve? Entonces, esa sería una variable. Ahora, el problema está que los estudiantes no están desarrollando un pensamiento sociocrítico, un pensamiento reflexivo, sino que están aprendiendo de manera memorística, de manera con poca atención quizás. Y la solución yo veo que podríamos hacer en los momentos metodológicos, si usted no se quiere salir de la práctica, teoría, valoración y producción, un aprendizaje significativo. Que a él le signifique algo el tema del acta de la independencia. ¿Qué le significa a él el acta de la independencia? Entonces es un aprendizaje significativo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese redactado en otros términos? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese nacido en aquella época? Que él reflexione y valore y ame a su patria en función a los conocimientos históricos que está aprendiendo. Porque la historia nos permite conocer el pasado para comprender el futuro y predecir, para comprender el presente, perdón, y predecir mi futuro. En sí yo me quedo con que el problema es el poco desarrollo del pensamiento sociocrítico. Ese es para mí el problema. Por eso es que no puede opinar, no hay debate, no hay reflexión, no comprende lo que lee, porque no está reflexionando. No es tanto lectura comprensiva, sino que quiero que lectura comprensiva será más en lenguaje, porque va a leer una novela quizás. Pero en este caso yo quiero que él reflexione, que él llegue a un debate, porque estamos hablando de la historia del país, ¿cierto? Entonces, el problema sería poco desarrollo del pensamiento sociocrítico y la solución, la propuesta sería aprendizaje significativo en los momentos metodológicos, de tal manera que le va a venir de manera significativa en la práctica, en la teoría, en la valoración, y su producto también va a ser fruto de un pensamiento, de la concreción de un pensamiento sociocrítico. No sé, licenciada, si le ha servido la sugerencia. Sí, doctora, en todo caso yo ya lo habré hecho, digamos, con ese problema, ¿no? De la falta, digamos, de interpretación y análisis de los contenidos. Pero yo creo que se podría adaptar, doctora, ¿no? En todo caso, porque también he puesto y he hablado mucho del aprendizaje significativo, por ejemplo, en mi planteamiento y también en mi justificación. Entonces, podría adaptarse, podría buscar, digamos, modificar el título y según eso cambiar algunas cosas. Sí, sí, doctora, está bien, gracias. O como usted ya lo tenga, ¿no? El tema es que tiene que verse claro el problema y la solución. Bien, colegas, antes de despedirme voy a compartirles mi pantalla y aquí les voy este es el formato de la carátula que se los voy a pasar si ya estuviese yo en el grupo. Fíjense, el título de la Universidad Nacional es con Arial 18, dirección de posgrado es Arial 14, diplomado es Arial 13. El trabajo, el título del problema es lo único que viene con negrita y es Arial 14, observan. Trabajo de grado y es Arial 13 y el nombre del autor, que solamente es uno, porque es la misma carátula de la monografía, para los que han hecho la monografía, es la misma carátula, y el nombre del autor es con Arial 12, y luego colocamos el lugar, ¿sí? Ese es el formato de la carátula. Algunos me han colocado aquí examen, grandote, y todo esto le han puesto negrita. No, solamente va con negrita aquí, en el título del trabajo. Y también les voy a compartir al grupo para los que quieran. Esta tabla
que me está mostrando quiénes van a ser mi población, que va a ser mi población, mis docentes y mis estudiantes. Por decir mis docentes, tengo 13 que les voy a encuestar, y mis estudiantes que son, en este caso, ya fruto de aplicar la muestra, que son 60. Entonces, ese cuadrito ya le va a permitir a usted comprender mejor quiénes son su población, tanto de docentes. Esta es la población. Si quieren lo vamos a colocar con otro color para que se note. Y ahí está la población, que son los docentes o maestros, y aquí serían los estudiantes. Y si usted va a colocar aquí quizás autoridades o conocedores expertos, aumenta una fila más y coloca ahí, ¿no? Expertos, pueden ser distritales, psicólogos, qué sé yo. Luego se coloca aquí la muestra y la fórmula, que esta fórmula va en función a la fórmula del cuadro de Excel que les compartía. Y aquí lo que se hace es reemplazar, ¿sí? Como mi población era 60, coloco que es 60, y cuando aplico la fórmula, y si ustedes lo aplican aquí también, mi muestra es 52 estudiantes. Esto también lo pueden colocar. Esto se los voy a pasar también al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y si desean lo pueden incluir en su perfil del trabajo. Bien, nuestro tiempo se está concluyendo. ¿Alguna consulta, alguna duda más al respecto? Buenas noches, licenciada. Dicen Pamelita, la escuchamos. Una consulta. ¿Hasta qué fecha hay que presentar el trabajo? Normalmente, cuando trabajamos en línea, como en este caso, tenemos una semana, 7 días, una semana para presentar el trabajo. Pero también por las situaciones laborales, familiares y de salud, podemos ampliar un poco más, pero yo les aconsejo que, como luego de este módulo tienen otro, tratemos de concluir en el tiempo establecido. Sería hasta el próximo lunes, que es lunes 29 de marzo. Una consulta, licenciada, ¿sabe? Con lo que nos ha aclarado, yo en el tema que he elegido, no lo he hecho tan ahora bien, ¿no? Con lo que nos ha aclarado ahora recién, digamos, estoy bien encaminada. ¿Y podría darnos más tiempo para presentar ese primer trabajo? La tarea 1. Sí, la tarea 1, porque es hasta hoy día, ¿no es cierto? Hasta la medianoche. Y la plataforma después se cierra. Hasta hoy a la medianoche. Claro que sí. ¿Cuál es el código de lo tienen abierto su pantalla? ¿Alguien me puede dictar el código? Sale MET 05, CCM, así un código, para que yo en unos minutos terminada la clase se lo amplíe. Dice MDC, G1, G2, G3, ¿cuál es su código? G3 es, licenciada. Maestría G3 está. Ya, MG3. Bien, entonces, ¿hasta cuándo ustedes? Un ratito. Gracias, dicen. MSCD. Ya se borró mi código. Ahí está el código. A ver, vamos a ver. Un segundo, lo voy a copiar porque si no, de ahí se me va. Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches, dicen, la escuchamos. ¿Cómo está? Quería preguntarle, de los que ya hemos enviado, por lo que dijo hace rato, que de algunos ya ha revisado. Yo al menos a lo que usted ha indicado, casi algunas cosas, me faltaría, digamos, añadir algo. ¿Tenemos que volver nuevamente a reformular así algunas cosas o usted, vamos a esperar que usted nos haga las observaciones? Ya, muchas gracias, excelente su consulta, estimada licenciada Claudita. Si usted ya lo envió, y normalmente yo soy muy gentil con el tema de la calificación en el primer envío, porque entiendo que es la primera información que hemos recibido y valoro el grado de responsabilidad y cumplimiento.
Pero lo que yo les voy a pedir es que ustedes tomen por favor en cuenta la sugerencia. Le debe llegar ahí como comentario o algo así. Tomen en cuenta las sugerencias porque en algunos casos hasta se lo redacto y se lo pongo con mayúscula lo que tiene que mejorar. Y en el segundo envío ya, que está desde la hipótesis, el marco teórico reducido y la metodología, ahí ya deberíamos hacer la mejora en la tarea 1. Sí, ahí ya deberíamos hacer la mejora en la tarea 1. Sí o sí tiene que estar. Como voy a enviar la 2, también envío parte de la 1. Si ustedes se fijan, la tarea 2 incluye a la 1. Entonces ya debería yo mejorar la tarea 1. Y cuando envío la 3, tendría que mejorar si es que no lo hice la 1 y la 2. Y en el trabajo final, pues ya todo mejorado. Entonces puede mejorarlo. No creo que tenga baja nota. Como les digo, yo soy muy gentil con eso porque entiendo que es la primera intención y valoro sobre todo la responsabilidad de cada uno de ustedes. Bien, vámonos a lo que me estaban indicando. Ustedes necesitan una pequeña ampliación por el tema tiempo y por el tema de la asimilación, que eso es así, ¿no? Poco a poco, asimilaciones y acomodaciones, como dice el aprendizaje significativo. ¿Hasta cuándo ustedes tendrían tiempo para la tarea 1? ¿Hasta cuándo ustedes necesitarían para la tarea 1 el tiempo? Hasta el miércoles, licenciada, tal vez nos podría dar. Miércoles 24. ¿Qué dicen los demás? Buenas noches, Lice. Hola, Bueno, Lice. yo también quería pedir un poco más de paciencia, Lice. Pasa que no es que no lo hice. Tengo el trabajo, pero me falta algunos reajustes con lo que usted aclaró algunas dudas y la pregunta estaba mal formulada, entonces ya lo he ido viendo. Y quisiera igual hasta el miércoles, Lice. Tampoco para que tampoco nos alarguemos mucho. Ya, muy bien. Entonces vamos a alargar, luego estoy registrando hasta el día miércoles 24. Y los que ya han enviado o pueden estar enviando hoy todo eso, yo voy a ir a manera que ya van enviando, haciendo las sugerencias correspondientes para que sigamos avanzando, ¿ya? En caso que no es como hoy, que estuve prácticamente todo el día muy indispuesta, gracias a Dios, hace unas 2 horas ya estoy muy bien. Bien, entonces muchas gracias, estimados colegas, todo mi cariño para ustedes, que Dios me los bendiga. Felicidades por continuar su proceso formativo, por los estudiantes. Uno no estudia para uno, estudia para mejorar y en mejorar su labor, su vocación de enseñar, de entregarse. Los maestros somos una familia a la cual yo admiro y aprecio mucho porque somos unos profesionales de entrega absoluta. Enseñamos para formar futuros profesionales, futuros papás, mamás, personas de bien para la sociedad. Entonces, sinceramente, todo mi cariño, todo mi respeto para cada uno. Yo contenta, feliz de compartir estas 2 clases más que nos quedan. Hoy es la segunda clase. La tercera clase será el día lunes 29 de marzo y concluimos el lunes 5 del mes de abril. Ahí ya estaríamos concluyendo y con seguridad ustedes para el 11 de abril tendrían que tener terminado su perfil. Les voy a enviar también al grupo de WhatsApp, cuando ya esté incluida, algunos trabajos de tesis, no de perfil, porque no tengo casi perfiles, lo que tengo son tesis, pero le va a ayudar la primera parte. No lea todo porque se va a agobiar. Lea la primera parte, que es la que ustedes están haciendo, que ahí en la tesis dice capítulo 1, pero ustedes no colocan capítulo 1 porque es perfil, pero ahí está el tipo de investigación, la observación, la encuesta, la entrevista, y estoy segura que les va a servir bastante para la tarea 2. Muy bien, dicho esto, muy buenas noches a cada uno de ustedes, que tengan buen descanso y buen provecho a los que vamos a cenar. Muchas gracias, licenciado, hasta luego. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, Licen, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hasta luego, Licen, Claudita, hasta luego a todos. Un gusto. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.